su valor, digamos, y Chile pone esa carta también por rindiendo un homenaje a Grau, que era un caballero. Ahora, bueno, después de lo que fue la guerra, hagamos un análisis. Yo lo puse en un artículo. Yo siempre cuando hay un conflicto, ¿cuántas escuelas quedaron en Chile? Vamos incluso a la ganancia. ¿Cuántas escuelas quedaron en Chile? ¿Cuánta ganancia quedó en Chile? O es como siempre, ponemos nosotros la sangre siempre y la riqueza se la lleva otro. Hay que analizar esos resultados. De la guerra del Paraguay, lo único que quedó fueron las coimas que se cobraron, que Mitre hizo el diario La Nación. Pero los muertos lo pusieron los paraguayos, los argentinos, y ese rencor que queda cuando hay una línea de sangre que cuesta muchos años. ¿Cómo se soluciona? Y se puede solucionar con actos simbólicos. Aquello ya no se sucedió. Se puede investigar, explicar y solucionar. Una vez creo que hablando con algunos amigos, dije, ¿qué haría yo? Yo lo primero, está bien, usted sabe que hay un barco acá que es el Huáscar, por ejemplo, que es propiedad de la Marina, está incorporado a los bienes de la Marina. Yo creo que hay que superar esas cosas. Si uno hay dos soluciones. Una es la solución ideal que a uno le gustaría, que todas las marinas sudamericanas hagan lo que hay que hacer con un barco, que es hundirlo en el Pacífico en un gran homenaje a todos, y cerrar el capítulo. Y la otra que me la comentaba con el amigo chileno, que decía, no, hay cosas de lo que hay que devolvérselo, que hagan lo que quieran. Solo utilizar, hay que ir cerrando esos capítulos que molestan. O sea, no hay cosas chicas, no hay gestos chicos, hay gestos simbólicos que se van haciendo. Pero esa es una solución, digamos, que tiene que tomar, digamos, el pueblo de Chile. En su momento, el pueblo argentino, digamos, hasta Perón, se devolvieron los estandartes. Hay que terminar con esos conflictos, que no nos generaron nunca ningún beneficio. Lo de la Haya, bueno, ya le digo, no hay que darle más significación que la que tiene. Plantearon en un tribunal, el otro país presenta su defensa. Es más, me parece racional que se discuta el Haya. Ojalá lo hubiéramos discutido en la Corte Suprema Latinoamericana instalada en Bolivia, que ahí se hubiera planteado el conflicto. No la tenemos todavía, está en proyecto, pero me parece racional, porque en política no se decide entre lo excelente y lo malo. A veces se decide entre lo bueno y lo malo. Un conflicto que se solucione por las armas o en la Haya, yo me parece perfecto que se haya planteado y se discuta. Me hubiera parecido horroroso que hubieran empezado a caminar blindados por la frontera. No hay que, ahora va a haber algunos interesados que prácticamente van a pedir, no sé, la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo estamos viviendo con un caso que ustedes conocen que se produce con la Argentina. No hay que darle importancia a las cosas. Hay que darle importancia, sí, a cuestiones que son importantes en todos los países. Y para nosotros, por ejemplo, cuando se renacionalizó Aerolínea, eso es un hecho importante. Que hagamos una industria, digamos, común. Me parece importante que Chile provea gas a la Argentina, que Brasil provea aviones a Argentina. Esos son los hechos importantes. El resto son anécdotas, algunas muy dolorosas. Pero nosotros creo que no hay que ir más allá. Y después tenía una última pregunta que me hizo la señora, ¿no? O la señorita, bueno, por la costumbre de decir señor. No pido documentos cuando si me la reitera, porque yo noté, digamos, las formas en cómo se efectuaba, cómo era posible realizar la unidad. No recuerdo la pregunta completa, que era bastante extensa. Y en general es como... Pero había una pregunta antes que me hablaste ahora. En realidad es como nosotros nos enfrentamos como usuarios, cuáles serían nuestras tácticas.
Mira, fíjate qué sencillo que sería, digamos, en un caso de solidaridad y determinada con estas cuestiones que no tienen significación, que nos afectara, por ejemplo, X problema, no sé, vamos a decir una marca Coca-Cola. Entonces que los estados latinoamericanos, como Coca-Cola afecta a Uruguay, se cierra la compra de Coca-Cola, como consumidores, como usuarios. Que ojo, tiene importancia no solo a nivel de Latinoamérica, tiene importancia a nivel de la ciudad. Porque si una empresa extranjera o lo que fuera, pero hace algo mal, si la población decide dejar de consumir, vamos a ver si la empresa entra o no entra en razones, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, ahora el conflicto que se presenta con Malvinas, donde se quieren hacer operaciones militares, y los estados de UNASUR han salido a rechazar inmediatamente. Si se pasara eso, digamos, ya a generar, por ejemplo, restricciones a las importaciones que se hacen británicas, y que no resistirían. La forma es esa. ¿En qué forma se puede hacer? Vos me planteás un poco con nosotros como consumidores, como ciudadanos. Es actuar también como ciudadanos en bloques, porque lo que pasa en las naciones pasa en un pueblo. Un ciudadano solo no hace nada. Cuando los ciudadanos se unen y actúan en bloque, digamos, la cuestión tiene resultado. Lo mismo pasa con los países. Una pregunta, o sea, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Sí, que en realidad también se nos plantea a nosotros que como el afuera constitutivo de la ciudadanía es el extranjero. Entonces, ¿cómo lo hacemos si en realidad somos una nación, como lo planteamos, una nación latinoamericana? ¿Cómo podemos hacer entender eso a las personas, siendo que dentro del concepto de ciudadanía se dice también y se incorpora el concepto de externo, a lo que nosotros nos diferenciamos? Bueno, sí, viene toda una historia y viene toda una costumbre, pero eso se ha ido reemplazando. Es decir, se ha ido operando muchas cosas, ya no es necesario, digamos, pasaporte para viajar, por ejemplo, de Chile a la Argentina o a la Argentina a Chile. No es una cuestión que tiene mucha importancia lo cultural. Usted sabe que los cambios culturales son mucho más lentos y llevan mucho más tiempo que los cambios económicos. Una empresa o un gran proyecto industrial tarda 10, 15 años en hacer todo el montaje y lo hace. Un cambio cultural no se hace en 15 años. Generalmente se hacen cambios generacionales, ¿no es cierto? Porque van desapareciendo muchas generaciones y van apareciendo otras que van haciendo progresar el sistema, ¿no es cierto? Que sería imposible de que si la humanidad fuera eterna, eso sería imposible, porque tendríamos todavía a Julio César opinando. Pero son cambios culturales, graduales, que se van haciendo, y los principios a veces son reuniones, investigaciones, llevan tiempo, no hay recetas milagrosas de un día para otro, son procesos. Vos me habías preguntado sobre el tema de cómo se hace la unidad con todas estas divisiones que subsisten de izquierda, derecha, cómo se hace un proceso de unidad. No precisamente. Bueno. No, es que le planteo que históricamente, si bien ha estado la búsqueda por la unidad latinoamericana, siempre ha estado detrás o ha estado de manera subterránea la división por los intereses que extranjeros de la patria latinoamericana o de la nación latinoamericana ha estado buscando dividir. Hoy en día es la misma situación con sofisticaciones, como le decía, con nuevos discursos y con 200 años transcurridos, donde han habido proyectos que han sido truncados, otros han sido detenidos, suspendidos y otros simplemente han sido triunfantes a costa de los otros. Por lo tanto, hoy en día la cuestión de la unidad latinoamericana pasa más por una utopía, por una cuestión cultural, como ahora ha ido a poco desentrañando, que inevitablemente para que sea concreta, tal, y con la noción, como que usted plantea, de nación latinoamericana, no la unidad de naciones, eso va a desembocar inevitablemente en conflictos, fratricidas. O sea, reflexiono por lo que plantea, que hay como un hombre americano, pero que no reconoce que dentro de ese hombre americano hay una serie de diferencias, intereses distintos, que ocupan el discurso latinoamericano para un determinado proyecto. O sea, hoy día Piñera
está a la misma altura que Chávez a la hora de defender el proceso o la democracia amenazada en Ecuador. Pero al volver a su país tiene intereses totalmente contrarios y que prefieren mirar hacia Europa, Estados Unidos o Asia ahora, que mirar hacia el propio desarrollo latinoamericano. O sea, las transacciones por sus empresas, la búsqueda de capitales extranjeros fuera del territorio latinoamericano, también hacen pensar que, claro, pasaría a ser una unidad cultural, un proceso de 200 años, de 200 siglos, o que para que sea tal va inevitablemente buscar nuevas batallas, así como las tuvieron en el siglo XIX. Van a haber nuevos conflictos acá para buscar esa unidad latinoamericana. ¿Una opinión más? Primero hay una cuestión que hay que dejar de lado, digamos. Es cierto que, como usted bien dice, hay enemigos, ¿no es cierto? Yo no pretendo que los ingleses trabajen para América Latina, para la Argentina, tampoco los norteamericanos, tampoco los rusos, ni los habitantes de Sri Lanka, que no vienen porque no tienen marina de guerra. Yo no pretendo que los demás hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ellos hacen su trabajo, que dentro de una estructura de poder y económica, como es el sistema de capitales, cuando un inglés defiende, me agrede económicamente, porque defiende a su país, me parece lógico que me defienda a mi país y ataque al suyo. No, él ha conformado una nación y tiene, digamos, una concepción que es correcta. Es decir, lo que tenemos que defender lo nuestro somos nosotros. Enemigos, críticos que enfrentan un proceso siempre va a existir. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es defender lo nuestro. Defender, no atacar, defender lo nuestro. Europa sabe lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer. Las negociaciones de tipo político-económico son cuestiones de mayor habilidad, mayor fuerza, mayor inteligencia. Yo no voy a culpar a los de afuera de que América Latina no esté unida. No. Voy a culpar a los responsables de acá que asesinaron a Sucre o que boicotearon a Bolivia. En cuanto a las divisiones, los países tienen una autonomía, tienen constituciones, tienen estatutos legales. Entonces cada país, cada pueblo va a opinar, tiene su constitución. Yo no soy quien para decirle qué es lo que hay que hacer en este país, por una cuestión de que, mire, Jean Jaurès decía que un país se lleva a Buenos Aires, eso no se lo conoce en 3 meses, hay que vivir el país para conocer cuáles son los problemas. O sea, como problema concreto interno. Ahora, como problema latinoamericano, yo tengo mis simpatías y tengo mi ideología, tengo mi forma de pensar, como se ha dado cuenta, porque soy partidario de la unidad. Pero si a mí tuviera la posibilidad de depender de la decisión, bueno, hacemos la unidad, pero la condición es que el presidente, no sé, lo más desatado, sea, búsquenme el peor tipo, Bush, de los Estados Unidos de Sudamérica, le digo sí, con Bush, pero quiero la unidad. Después vamos a arreglar con Bush adentro. O sea, le estoy nombrando lo peor, no se me ocurre, no sé, la otra posibilidad sería decirle con Drácula. Con lo peor, pero eso es que hay que tener claro. Primero la unidad. Mira, hay un autor argentino, que es Arturo Jauregui, que si alguna vez hizo como otro autor chileno muy gracioso, como es un autor Edwards, de acá de Chile. Muy gracioso y muy simple para explicar. Dice, no hay problema con los enfrentamientos, yo lo que quiero ver, que el día que nos acuchillemos, los cuchillos con que nos acuchillemos, diga, hecho en Argentina y no made in England. Eso es lo que quiero. Entonces, es la unidad a cualquier condición. Usted es crítico con el presidente de Chile, por lo que veo le ha hecho críticas. Si a mí me proponen la unidad y que el presidente de Chile fuera el presidente de los Estados Unidos de Sudamérica, usted tendría que decir que sí, aunque sea un opositor, ¿cierto? Si yo le dijera a la Argentina a alguien que yo deteste mucho, no sé, que le puedo nombrar, la unidad latinoamericana, y como presidente una señora que se llama Carrió, no sé si la conoce,
que está para internarla en un psiquiátrico.